Muy buenas, bienvenidos a este vídeo. Hoy, como podéis comprobar, es un poco especial porque en primer lugar tenemos a Miquel Colom. Miquel, ¿cómo estás? Muy bien, Miquel, muchas gracias por invitarme. Un placer que estés aquí con nosotros. En un segundo os lo presento, pero antes comentaros el otro motivo por el cual este vídeo es especial, y es que muchos de vosotros me habéis escrito por mensaje directo preguntándome cosas sobre la carrera de física y os las vamos a responder. He traído a uno de los mejores físicos que conozco para ayudaros a responderosla y bueno, simplemente ahora nos lo cuentas tú mejor, pero Miquel, tú eres físico, sacaste unas notas increíbles en la carrera, luego fuiste a hacer un máster fuera y ahora estás dedicándote a tu pasión dentro del campo de la física. De la astrofísica, exactamente. De la astrofísica. Cuéntanos un poco cuál es tu breve recorrido y tus proyecciones. Bueno, pues como dice Miquel, o como he dicho, yo empecé a estudiar física en Barcelona con él, fuimos juntos a clase. Luego para el máster me fui a Uppsala, que está en Suecia, para hacer un máster en astronomía. Y luego para el final del máster me fui a Berlín para trabajar en astronomía de rayos X con el telescopio y Rosita, que descubrimos objetos que molan mucho porque son objetos que brillan más de lo que deberían brillar en los rayos X, en las fuentes ultraluminosas, pero luego os puedo contar más si queréis. Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Y luego después de este verano... Perdón, le invitaremos en un siguiente vídeo para que nos cuente más sobre esto porque es increíble, pero en este vídeo vamos a hablar sobre vuestro futuro. Vale, perfecto. ¿Y qué más? Este septiembre me voy a hacer un doctorado también en Alemania, esta vez me voy en Bonn en radioastronomía. Eso es, va a hacer un doctorado sobre astronomía en el Instituto Max Planck, que es uno de los centros de investigación más prestigiosos del mundo. En mi caso, a mí me conocéis un poco más, soy Miquel Canal Esteva, el fundador de Física Pro, también estudié física, ambos estudiamos en la Universidad de Barcelona el grado, lo que es la carrera en sí. En mi caso he trabajado en el Barcelona Supercomputing Center haciendo cosas sobre climatología y luego fui a trabajar un tiempo en Qiagen, es una especie de farmacéutica, y ahora tengo intención de seguir con la carrera investigadora, aparte de la divulgación, a través de... Bueno, voy a hacer un máster en inteligencia artificial y luego voy a aplicarlo a ciertos campos de la física, pero ese es otro tema. Vayamos a por vuestras preguntas. Una de las preguntas que más me hacéis es ¿por qué escogí yo esta carrera? Para ver si os sentís identificado. Entiendo perfectamente la pregunta y bueno, vamos a hacérsela a Miquel. Miquel, ¿tú por qué escogiste física? A mí en realidad lo que me gustaba más era la astrofísica. Y para ser astrofísica tenía que entender cómo funcionaba el universo, cómo funcionaban las leyes de la naturaleza, y todo ese mundo me apasionaba, así que decidí, pues física es lo que tengo que hacer. Además se me daba bien resolver problemas en física en clase, así que... En mi caso estaba bastante fascinado por la cuántica, había muchos experimentos que había oído hablar de ellos y no acababa de entender bien, quería profundizar en ellos, quería entender por qué el universo es como es, a nivel general, desde lo más fundamental hasta lo más grande, pero sobre todo por lo fundamental, la cuántica. Otra pregunta lo que hacen los aspirantes a físicos es si es muy difícil. ¿Te fue muy difícil a ti, Miquel? Bueno, la verdad es que me fue un poco difícil en algunos momentos, en otros no tanto. Tengo que decir, no voy a mentir, que siempre he tenido cierta facilidad por las matemáticas y la física, tampoco mucha facilidad, un poco. Lo suficiente para ir tranquilo durante el bachillerato, pero en la carrera pues como que sufrí un poco más, tampoco sufrí mucho, pero sí que también estaba motivado. Entonces eso creo que es muy clave porque no me importaba dedicarle muchas horas a practicar con problemas. Hay que trabajar muchísimo la capacidad de superar la frustración, en el sentido de que muchas veces te encontrarás delante de un problema que no sabrás resolver o teoría que no vas a entender, y es dedicarle y empujar como nunca se ha empujado en tu vida respecto a los estudios para llegar a entenderlo. Y cuando lo llegas a entender, lo bueno también es que cuando lo entiendes una vez ya dices, vale, soy capaz de hacer esto. Y sabes que las siguientes veces podrás también llegar a comprenderlo, aunque inicialmente parezca súper complicado. Creo también que es muy importante tener la mentalidad adecuada. Si yo ahora fuera a hacer una carrera de física de nuevo o la carrera de matemáticas con una mentalidad como la que tengo ahora, de mucha más lógica, mucha más tranquilidad, algunos marcos mentales que antes pues no tenía, ideas de cómo funciona el mundo y cómo funciona mi cerebro y cómo aprende en temas lógicos, no habría sido lo mismo. Eso se va aprendiendo sobre la marcha, y también creo, al final de todo, que si te gusta y trabajas duro, puedes conseguirlo porque eso compensa claramente al talento. Pero yo diría, tienes que añadir una metodología a tu estudio, no puedes
Habrá asignaturas que te van a ser fáciles de entender porque te van a gustar mucho y vas a tener mucha sintonía con el formalismo que se utiliza, pero aún así en estas vas a tener que practicar porque no puedes hacer el tonto. Si haces el tonto te vas a pegar la castaña al final de la asignatura. Luego te vas a encontrar asignaturas otras, como dice Miquel, que te van a costar. Y estas vais a tener que aprender a empujar hasta que las podáis pasar. Y va a ser difícil, pero es mucho más, ¿cómo se dice? La recompensa es muy grande. Totalmente. Yo una cosa que añadiría es que si más o menos en bachillerato se te han dado bien las mates y la física, más o menos, en plan que no has sufrido para conseguir el 5, aunque lo hayas hecho puedes conseguirlo, pero si esa ha sido te ha ido bien, con unas 40 horas por semana, como si fuera un trabajo, te puedes sacar la carrera tranquilamente en 4 años. Sí. 4 años depende de dónde estés, a veces son 3 años. Cuidado. En Sudamérica, o depende en qué parte de... Bueno, España no, son 4, ¿no? En España son 4, pero... Ahora mismo, estamos en 2020. Quizá cuando veis esto ya son 3. Quién sabe. Pero podéis sacároslo, pero hay que tomárselo como un trabajo. Si no, bueno, pues si iréis un poco cojos, quizás lo sacáis igual, ¿eh? Con menos horas, pero tampoco no llegarán a profundizar lo que se puede llegar a profundizar. Si dedicas menos horas te pegas la castaña, ¿eh? Yo creo. Yo creo que sí. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Salidas. Salidas, esta es muy chula. Otra pregunta muy frecuente es ¿qué salidas tiene la carrera? Una de ellas, evidentemente, es la investigación y bueno, tenemos aquí a Miquel Colom, que está a unos meses de empezarla a nivel muy formal, haciendo el doctorado. ¿Qué más nos puedes contar de esta salida académica? Bueno, lo que se llama investigación es la típica imagen clásica que se tiene de científico, una persona que dedica su trabajo a avanzar un determinado campo de la ciencia. Y esta gente trabaja en universidades o en centros de investigación y básicamente se dedica a hacer experimentos en su campo y luego tiene resultados y estos resultados son publicados en revistas, creo que se llaman en castellano, en revistas donde mensualmente se publican resultados que van dan nueva luz a un campo. Pero es un mundo muy competitivo también, porque se tiene que conseguir financiación, que a veces no está para todo el mundo, se tienen que pasar por muchas entrevistas, se tienen que hacer mucho networking, y es un lugar muy competitivo, pero es un lugar donde está la punta de la lanza de la ciencia también. Es un lugar muy interesante donde ambos queremos estar, él ya está más cerca que yo, y yo, pues bueno, estoy ahí... Tú te acercas. Yo, la verdad, he tenido la suerte de poder ya estar en contacto con personas de este tipo en prácticas que hice durante la carrera, con mi profesor de física cuántica, he trabajado en el BSC con investigadores muy potentes a nivel español, de los mejores en su campo. Y es una rama tremendamente bonita, pero tremendamente competida. Hay muy pocas plazas y hay mucha gente que quiere acceder. Y diría más, he dicho que es la típica imagen del científico clásico, pero ya no es verdad eso, porque el científico clásico es una persona como Einstein que se hace el trabajo todo para sí solo. Ya no funciona así. Ahora, en las academias hay grupos de investigación y tú formas parte de ese grupo. Y tú tienes que demostrar a ese grupo para entrar que lo que quieres investigar está en su línea. Y luego lo que tú investigas tiene que dar aportación para el tema que se investiga en ese grupo. Por ejemplo, yo en Uppsala estuve trabajando con astronomía de neutrinos, con los de IceCube, que tienen un telescopio en el polo sur de neutrinos. Evidentemente no puedes entrar ahí y hacer investigación sobre lo que quieras, tiene que ser relevante para su grupo. Pero la ventaja es, como estás en su grupo, tienes información que otros grupos no tienen. Ellos tienen datos del telescopio de neutrinos que otro grupo no tendría. Ahora que estoy con los de rayos X, yo puedo acceder a datos del telescopio de Rosita que si estuviera en otro grupo no podría acceder. Pero claro, estando en este grupo tengo que hacer trabajo en este tema en particular y que sea relevante para el grupo. Y aquí ha salido un tema interesante, creo que esto ya es quizás un poco más avanzado, pero bueno, aquellos que tengáis una proyección investigadora a largo plazo, comenta cómo al estar en un grupo tienes acceso a unos datos y luego en otro grupo pues no tienen esos datos y seguramente son dos grupos que colaboran entre ellos pero a la vez compiten entre ellos para ver quién publica antes algo. Sí, el mundo de las ciencias es un lugar competitivo. La gente colabora en los grupos y también entre grupos, como has dicho, existen colaboraciones, pero muchas veces es una competición a ver quién publica antes, como tú has dicho, los mismos resultados. Es como un balance entre competir y colaborar, ¿no? De hecho, hay una anécdota que es muy divertida, que nos explicó... tú hiciste cosmología conmigo, ¿verdad?
El profesor... A Eduard Salvador. Sí. Pues tuvimos un profesor, y si estáis un poco enterados, sabéis que es lo de la energía oscura. Es que la expansión del universo se está acelerando. Esto va en contra de la intuición, pero él nos contó desde primera mano cómo conocía a uno de los grupos que estaban investigando esto y estaban teniendo los resultados inesperados, que era que la investigación de la expansión del universo se estaba acelerando. Y esto es contraintuitivo, porque la gravedad diría que debería estar deacelerando, como un objeto que se frena para volver a caer. Y no estaban seguros de ellos, pensaban que estaban teniendo un error. Pero por eso eran reticentes a publicarlo. Pero luego descubrieron que otro grupo en otra universidad estaban investigando lo mismo y se estaban acercando a los mismos resultados. Entonces hicieron el paso de publicar antes que lo publicaron los otros, para llevarse el mérito de quién descubrió que la expansión del universo se estaba acelerando. Así que esperados estas cosas si vais al mundo de la investigación, que también es muy fascinante. Porque la competitividad da creatividad también en ese sentido. Claro, y bueno, en el fondo es este balance, ¿no?, entre el bien común del progreso de la ciencia y que mi grupo sea el primero. Exacto. Y bueno, pues hay que ser un crack, y eso también es estimulante porque te hace currártelo a saco para que tu grupo pues llegue tan lejos como sea posible. Es un balance que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Algo más sobre... sí, hay más cosas. Hay más Claro, mundo aparte de la investigación. Mucho más. Pero en esta hay la parte de la investigación en empresa, pero yo aquí no he tocado mucho, pero Miquel sí lo ha hecho. Sí, la verdad, yo estuve trabajando en Qiagen durante un tiempo, que como comentaba antes es una empresa farmacéutica, hacen ahí unos cacharros para detectar enfermedades, dicho muy rápido y simple. Yo estaba en la parte de más bien analista de datos, de todos los datos, de cómo se procesaba, de cómo funcionaban las máquinas, de lo que se vendía, lo que no se vendía, de lo que se tenía que hacer, de pruebas que se hacían, de experimentos que se hacían para comprobar el estado de las cosas. El diseño de experimentos, de cómo estaba funcionando, sí que ahí pues yo tenía un papel. De hecho, el jefe del departamento era un físico. Y bueno, ese es un caso mío muy particular, pero tengo amigos, uno bastante cercano, que se dedica a la seguridad informática. No tiene en principio nada que ver con la física, pero sí que esa mentalidad lógica de resolver problemas y de plantearlos de forma lógica, pues sirve para muchos sectores, y uno de ellos es el de la seguridad informática. Hay gente también trabajando en bancos, conozco gente trabajando en consultorías, donde básicamente lo que hacen es, según tengo entendido, análisis de datos, pero no son análisis fáciles, son complejos, luego hay que sacar conclusiones. Es la física algo completamente interdisciplinar, incluso dentro de la academia, volviendo otra vez a la investigación. Hay grupos donde hay físicos, hay biólogos, hay químicos, hay médicos, por ejemplo, para estudiar la neurociencia. Exacto. E incluso genética. Muchas veces en genética usan a físicos para hacer estudios sobre propagación de genes. Porque allí hay una cantidad de datos increíbles. Mi profesora de biofísica, por ejemplo, pues sabía muchísimo del tema de genes. Y bueno, en general hay como todo un gran recorrido. También se puede ser divulgador o profesor o cualquiera de las ramas que hemos ido comentando por encima, incluso varias de ellas a la vez. Y yo creo que no nos dejamos nada. Diría, para hacer como un remarque final a toda esa imagen que hemos pintado ahora mismo, que hacer física te da unas habilidades que te permite ir a muchos lugares fuera de la academia, en muchos de ellos en las empresas que Miquel ha mencionado, en que no necesariamente haces el trabajo de físico puro que te enseñan en la facultad, pero tus habilidades que has aprendido en física son muy útiles para otra gente. Así que las salidas fuera del mundo académico profesionales también son muy amplias. Totalmente. Otra pregunta muy frecuente y muy comprensible, yo también la tenía al 100% en ese momento, es ¿en qué se diferencia la física de bachillerato a la física de la carrera? Miquel, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Pues para empezar quería puntualizar que una universidad donde estudias la carrera no es solamente un lugar donde te dan clases para enseñar, sino que son centros de investigación, donde hay gente que hace investigación y a la vez también da clases y da educación a los alumnos. Esto significa que los profesores que te dan clases en la universidad son profesores que están dando clases sobre algo en lo que ellos trabajan. Y esto es una oportunidad que no existe en bachillerato de entrar en contacto con ellos y entrar en el mundo de la investigación y que se hace en la ciencia de verdad. Exacto, es decir, eso para mí es un punto muy clave, y es que estás rodeado de cracks. Por un lado tienes profesores que están allí porque
se lo han ganado, han hecho un doctorado, tienen una carrera investigadora y están a tu alcance. Simplemente tienes que, bueno, acercarte a ellos y preguntarles sobre lo que hacen, quizás un trabajo final de grado con ellos, algún trabajo en concreto, preguntas que tienes sobre un tema, ellos te pueden responder y a veces la respuesta es, bueno, pues hasta aquí se sabe o hasta aquí sé yo en mi campo de investigación, pregunta a otro o bueno, investiga y a ver si lo descubres tú. Es lo que mola, en realidad, cuando haces una pregunta que el profesor no sabe responder, es lo mejor que hay. Pues es muy interesante. Y también pues puedes hacer contactos con personas que están estudiando contigo y pues también son unos cracks, ¿no? Luego también creo que es importante comentar el tema de las horas de trabajo que hay que dedicarles, al menos sí, claro. En mi caso fueron bastantes más. Muchas más que en bachillerato, porque aquí las notas importan de verdad. En bachillerato la nota te sirve para entrar, pero la nota que saques en las carreras de primer año son cosas que te van a mirar hasta el final. Y es más, incluso diría, en los primeros años uno debería focalizarse más en sacar buenas notas y luego en los últimos años no debería más en preocuparse más en qué deberías dedicar tu carrera. Porque incluso las notas del primer curso te van a ser importantes para tu futuro. ¿Y por qué son importantes? Es muy sencillo el motivo y es que para becas de doctorado solo te las dan si tienes una cierta mínima nota para poder acceder, o másters que normalmente hay 20, 30, 40 plazas. Pues mira, hacen escrutinio y filtran gente. Exacto, entonces es totalmente clave que pongáis todo el foco posible en sacar muy buenas notas porque es importante, realmente es muy importante. Incluso añadiría, es más fácil sacar buenas notas en los primeros años que en los últimos, así que es ahí donde debéis poner muchas de vuestras energías en las notas. Pues al final, los últimos años es más importante hacer networking que no notas, pero los primeros años a por las notas. Pues otra pregunta que se hace bastante típicamente es ¿qué se aprende exactamente en la carrera de física, no? Y diría, se aprenden las leyes fundamentales de la naturaleza, pero para esto se empieza con lo más básico. Es decir, empiezas con matemáticas, empiezas con cálculo, empiezas con física muy básica, clásica, muchas de las cuales ya habréis visto en bachillerato. Pero luego se van a hacer cosas muy guays, se va a hacer cuántica, como dices, se va a hacer electrodinámica, se va a hacer cosmología. Muchos temas incluso os vais a encontrar que no sabíais que existían hasta que llegasteis y lo visteis. Así que se aprenden muchísimas cosas nuevas y muy interesantes. Totalmente, es como los primeros años quizás son un poco más de lo mismo, aunque en mi opinión aprendí muchísimo y es como que lo ves con un formalismo, con más generalidad, con... Más de lo mismo, pero más potente. Exacto, es algo como que llegas a más sitios, resuelves pues, problemas de órbitas planetarias quizás más complejas de lo que te podrías imaginar en física de segundo de bachillerato haciendo gravitación. Aprendes de óptica, aprendes de electromagnetismo, hay laboratorios de todo esto y allí aprendes también un poco el oficio de científico, de analizar de forma adecuada los resultados, intentar plasmarlos con mucho rigor y en general poco a poco vas entendiendo cuáles son las leyes fundamentales del universo y también cuáles son los límites de estas leyes y algo muy interesante, yo también creo que se aprende en la carrera es cómo se ha llegado hasta allí. Exacto, miras la historia de las teorías muchas veces, hay incluso una asignatura que es la historia, la física, que te da toda la perspectiva de cómo ha ido evolucionando el campo. Y muchas veces hay un experimento y luego una explicación que resuelve el experimento porque el experimento muestra algo nuevo de la naturaleza. Y ese algo nuevo de la naturaleza a veces es nuevo para alguien que aún no ha hecho la carrera y no le es nuevo hasta que el profesor no se lo pone delante y le dice, hicieron este experimento y pasó esto. ¿Y cómo lo resuelves? Bueno, pues es complejo. En Física Pro hay algunos vídeos resolviendo algunas de estas preguntas, pero en más profundidad, evidentemente, se hace en la carrera. Bueno, y ya para ir acabando, una última pregunta que he recibido bastante es ¿en qué se diferencia la física de la química? Y también gente que me ha preguntado sobre, es que quiero hacer física, pero también quiero hacer biología, a ver si podríamos orientarlos un poco. Yo sé que en tu caso también tuviste, ¿no?, este debate interno de qué es la física, qué es la química, y has llegado a resolverlo. Sí, mi confusión venía sobre todo del hecho de que en química estudiábamos la estructura del átomo y ahí había estados cuánticos, y electromagnetismo, y electrones y protones. Entonces me pregunté, ¿cuál es la diferencia entre física y química? Bueno, la diferencia es que la física va a estudiar lo fundamental. A un físico le va a interesar más
por qué el átomo funciona así, cuáles son las leyes detrás del átomo, lo que está detrás del telón del teatro del universo que hace que un átomo se comporte así. Mientras que a un químico le va a interesar más, sabiendo que un átomo se comporta así, qué reacciones podemos hacer. Entonces se puede ver que son disciplinas diferentes que tienen muchos campos en común. Pero al final los objetivos son diferentes y evidentemente cuando sales de otras cosas los temas se diferencian mucho. En física puedes ir a niveles muchos más fundamentales, pero en química orgánica, por ejemplo, ya no te va a interesar tanto la ecuación de Schrödinger para saber cómo funciona un átomo. Así que cada uno lo suyo, pero con puntos en común. Y luego en física lo que abarca va desde lo más pequeño a lo más grande, al confín del universo. Lo que pasa es que lo que hay allí a un nivel intermedio de moléculas, cómo se juntan, es tan profundo, tan extenso y da tanto de sí como por ejemplo la vida, que requiere toda una carrera entera poder profundizar en ese campo en concreto. Exacto. Y luego está el tema de la biología. En mi caso también sentía una fuerte atracción por la biología y ese campo de conocimiento. Y bueno, quiero mandar aquí un mensaje a la gente que esté dudando entre física y biología. Al menos en mi facultad se hace la asignatura optativa de biofísica en cuarto de carrera. Yo la hice, la disfruté muchísimo, de mis favoritas sin ninguna duda. Hice el trabajo final de grado sobre ello. Entonces puedo demostrar que hay una clara investigación en física hoy en día a niveles biológicos. Yo trabajé con un profesor que se dedica a entender las neuronas desde un punto de vista físico. Evidentemente colabora con gente de otros sectores, pero desde la física tiene mucho sentido abarcar ese tipo de problemas porque son tremendamente complejos, requieren de modelos matemáticos que los expliquen, y la física allí pues tiene mucho que decir. De hecho ese es el campo en el que yo me proyecto en un futuro a largo plazo y en el que puede que a ti también te interese. En cambio en la biología te vas a centrar más en temas más de células, quizás animales. Incluso hay dos ramas grandes de la biología. Hay la rama que se dedica más a química orgánica, incluso bioquímica, que es lo que se llaman biólogos de bata, de laboratorio, y luego hay los biólogos de bota, que son los que se dedican a investigar evolución, los que se dedican a investigar diversidad de animales o de flora en ciertas zonas climáticas. Sí, básicamente se puede, desde la biología vas a tener muchos puntos de vista, pero desde la física tienes otro. Pero siempre hay zonas en contacto, sí, como os he dicho. Totalmente. Un último punto, una imagen que me gusta hacer a mí, pasa que de la misma forma que la física utiliza las matemáticas como una herramienta, pero no estudia las matemáticas en sí, muchas otras ciencias puras utilizan la física como una herramienta sin utilizar la física en sí. ¡Qué bueno! Y es por eso que existen tantas zonas en común. Y eso es lo que quería decir. Bueno, ya está aquí este vídeo bastante extenso, pero queríamos daros el máximo de información de nuestra breve experiencia como físicos y un poco que tuvierais algunos consejos para poder decidir mejor en estos momentos o en el momento en el que estéis, cuando tengáis que decidir. Y nada, muchas gracias Miquel por habernos acompañado. Miquel, gracias por invitarme aquí, gracias por vosotros a escucharnos. Suscribíos si os ha gustado, que tienen que darle, pulgar arriba, y suscribíos y pulgar arriba si os ha gustado. O pulgar abajo, pero si no somos